Podrías estar siendo engañado. Hay religiones que mencionan a Jesús, citan la Biblia y aparentan ser cristianas, pero en realidad te alejan enormemente de la verdad. ¿Alguna vez te has preguntado si sigues un camino equivocado, sin siquiera saberlo? Lo que descubrirás aquí podría cambiar tu vida espiritual por completo. Hoy en día, numerosas creencias invocan el nombre de Jesús, citan la Biblia y afirman poseer el mensaje auténtico del Evangelio. Entre estas doctrinas, una de las más extendidas es el mormonismo, también conocido como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fundada en el año 1830 por José Smith en los Estados Unidos, esta religión no solo se basa en la Biblia, sino que incorpora otras escrituras que, según Smith, le fueron reveladas por Dios, siendo el Libro de Mormón la más significativa. Sin embargo, la pregunta que surge es, ¿hasta qué punto esta doctrina se alinea con el mensaje del verdadero Evangelio de Cristo? Desde su origen, la enseñanza mormona presenta una visión de Dios que contrasta radicalmente con la revelación bíblica. Según su doctrina, Dios no ha sido siempre el ser supremo y eterno que las Escrituras describen, sino que, en algún momento, fue un hombre mortal que habitó en otro planeta. A través de la obediencia y el progreso, alcanzó la divinidad y se convirtió en el Dios que hoy gobierna el universo. Esta idea desafía directamente lo que la Biblia afirma sobre la naturaleza inmutable de Dios. En Malaquías 3:6, está escrito, «Yo, el Señor, no cambio». De la misma manera, Hebreos 13:8 enfatiza que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La fe cristiana ha sostenido firmemente que Dios es eterno, inmutable y soberano. Nunca fue un hombre en evolución ni se convirtió en Dios con el paso del tiempo. La idea de que la divinidad pueda ser alcanzada por méritos propios se aleja de la esencia del cristianismo y contradice la naturaleza santa y absoluta de Dios. Aceptar esta creencia implicaría modificar la base misma de la fe, redefiniendo quién es el Creador y cuál es su relación con la humanidad. Además de esta distorsión sobre la naturaleza divina, el mormonismo presenta una concepción distinta sobre Jesucristo. Según su enseñanza, Jesús y Lucifer son hermanos espirituales, ambos hijos de un Padre celestial. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una perspectiva completamente diferente. En Juan 1:1-3, se declara que Jesús es eterno y que todas las cosas por él fueron hechas, estableciendo su supremacía sobre toda la creación. En contraste, Isaías 14:12-15 describe a Lucifer como un ángel caído que se rebeló contra Dios. No hay equivalencia entre ambos. Mientras que Jesús es el Dios encarnado, Lucifer es una criatura creada que se desvió de la voluntad divina. La distorsión de la identidad de Cristo no es un asunto menor. Si Jesús no es Dios, su sacrificio en la cruz perdería todo poder redentor. La redención de la humanidad solo es posible porque Dios mismo se hizo hombre, vivió sin pecado y se entregó como el sacrificio perfecto para nuestra salvación. Alterar esta verdad es minar el corazón del Evangelio y ofrecer una fe que no puede sostenerse ante la luz de las Escrituras. Otra discrepancia fundamental es la incorporación del Libro de Mormón como una escritura adicional a la Biblia. Aunque los mormones afirman creer en la Biblia, en la práctica sus revelaciones se consideran superiores a las escrituras tradicionales. Esto va en contra de las advertencias claras que Dios ha dado sobre añadir o modificar su palabra. En Gálatas 1:8, el apóstol Pablo advierte, «Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». La suficiencia de la Biblia ha sido enfatizada a lo largo de la historia cristiana. No se necesitan revelaciones adicionales ni libros suplementarios para comprender el mensaje de salvación. Dios nos ha dado en su palabra todo lo necesario para la vida eterna. Cualquier doctrina que busque complementarla o modificarla debe ser examinada con cautela, pues puede estar desviando a las personas de la verdad. Dentro de las enseñanzas mormonas, también se encuentra la idea de que los hombres pueden llegar a convertirse en dioses después de la muerte, gobernando sus propios mundos. Esta noción refleja el mismo deseo que llevó a Lucifer a su caída: seré semejante al Altísimo, como se menciona en Isaías 14:14. Sin embargo, la Biblia nos enseña una verdad distinta. En Romanos 3:23,
se nos recuerda que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ningún ser humano puede alcanzar la divinidad por mérito propio, pues la gloria de Dios es única e inalcanzable para la creación. Además, el concepto de salvación en el mormonismo se aparta del mensaje cristiano. Para ellos, la salvación no es un don gratuito de Dios, sino que depende de la combinación entre fe, buenas obras y la realización de ciertos rituales, como el bautismo por los muertos. No obstante, la Biblia es clara en Efesios 2, 8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorifique. El Evangelio de Cristo no impone condiciones adicionales a la salvación. No depende de rituales ni de méritos humanos. Todo lo que se requiere es fe en el sacrificio de Jesús y la aceptación de su gracia. Cuando una enseñanza introduce requisitos adicionales, desvía a las personas de la verdad y las aleja de la seguridad que solo se encuentra en Cristo. Ante estas diferencias, se hace imprescindible que los creyentes sean vigilantes y analicen cuidadosamente las doctrinas que parecen cristianas, pero que al ser examinadas a la luz de la Biblia, revelan contradicciones significativas. Jesús mismo nos advirtió sobre falsos profetas que vendrían disfrazados de ovejas, pero por dentro serían lobos rapaces. El discernimiento es clave para identificar lo que es verdadero y rechazar lo que se aparta del mensaje de Dios. El apóstol Pablo también exhortó a los creyentes a permanecer firmes en el evangelio recibido y a no dejarse llevar por doctrinas extrañas. La fe genuina en Jesucristo, tal como se revela en la Biblia, es suficiente para conducirnos a la vida eterna. Cualquier enseñanza que altere la verdad de la palabra de Dios representa un riesgo espiritual, pues puede desviar a las personas del verdadero camino hacia la salvación. El desafío para cada creyente es permanecer en la verdad, aferrarse a las Escrituras y poner su confianza únicamente en Cristo. No hay otro camino, no hay otro evangelio. La Biblia nos ha sido dada para guiarnos en la senda correcta, y solo en ella encontramos la plenitud de la revelación divina. Entre las religiones que afirman tener la interpretación genuina de las Escrituras se presentan los testigos de Jehová, los que se han destacado por su singular perspectiva de la fe cristiana. Este grupo, que tuvo sus inicios a finales del siglo XIX bajo el liderazgo de Charles Taze Russell, desarrolló un conjunto de doctrinas que, aunque se presentan como basadas en la Biblia, difieren en gran medida del cristianismo tradicional. El pilar fundamental de sus creencias descansa sobre la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, una versión de la Biblia que ha sido alterada en puntos clave para ajustarse a sus doctrinas. Estas modificaciones afectan pasajes cruciales, especialmente aquellos que hacen referencia a la divinidad de Jesucristo y la naturaleza de Dios. Al examinar cuidadosamente sus enseñanzas a la luz de las Escrituras, es posible identificar cómo, a pesar de su fervor religioso, los testigos de Jehová han adoptado una interpretación que los aleja de la verdad bíblica. Uno de los puntos donde más se distancian del cristianismo tradicional es en su postura sobre la Trinidad. A diferencia de la enseñanza bíblica que presenta a Dios como un ser de Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los testigos de Jehová rechazan esta doctrina. Sostienen que Dios es una entidad única e indivisible y que Jesucristo no es Dios, sino una criatura poderosa creada por el Padre. En sus doctrinas, identifican a Jesús con el arcángel Miguel, una creencia que no tiene respaldo en la Biblia. Sin embargo, la Escritura es clara en cuanto a la divinidad de Cristo. Juan 1:1 declara sin ambigüedad: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Además, en Juan 10:30, el mismo Jesús afirmó: yo y el Padre uno somos. Estos pasajes, entre muchos otros, demuestran que Jesús no es una simple criatura celestial, sino Dios mismo hecho carne. Negar su divinidad no es solo un error doctrinal menor, sino que altera por completo la base del Evangelio. Si Jesús no es Dios, su sacrificio en la cruz perdería su valor redentor, pues únicamente un sacrificio perfecto y divino podría pagar por los pecados de la humanidad. Otro aspecto fundamental de sus creencias es su interpretación de la salvación. De acuerdo con la doctrina de los testigos de Jehová, solo 144,000 personas tendrán el privilegio de vivir en el cielo junto a Dios. El resto de los fieles, según sus enseñanzas,
habitarán en un paraíso terrenal por toda la eternidad. Esta idea proviene de una interpretación particular del libro de Apocalipsis, donde el número 144.000 es mencionado en relación con los redimidos de Israel. Sin embargo, este número se presenta en un contexto simbólico y no como un límite literal para la salvación. La Biblia enseña claramente que la salvación está disponible para todos aquellos que creen en Jesucristo. En Juan 3:16, se nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay restricción en cuanto al número de personas que pueden recibir la salvación. Es un don gratuito de Dios, accesible a toda la humanidad mediante la fe en Cristo. Además, los testigos de Jehová tienen una postura singular sobre la cruz. A diferencia del cristianismo tradicional, que considera la cruz como el símbolo central de la fe debido al sacrificio de Jesús, este grupo rechaza completamente dicho símbolo. En su lugar, enseñan que Jesús no murió crucificado, sino en un madero vertical. Para ellos, la cruz es un símbolo pagano adoptado erróneamente por los cristianos a lo largo de los siglos. No obstante, tanto la evidencia histórica como la bíblica contradicen esta enseñanza. En Filipenses 2:8, el apóstol Pablo declara, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta referencia, al igual que muchas otras en el Nuevo Testamento, confirma que la cruz no solo fue el instrumento de la muerte de Jesús, sino también el símbolo del triunfo sobre el pecado y la muerte. La negación de este elemento fundamental del cristianismo no es un simple detalle teológico, sino que evidencia un alejamiento de la tradición apostólica y de la enseñanza directa de las Escrituras. La cruz representa el amor y la redención de Dios, y rechazarla implica rechazar un aspecto crucial del mensaje cristiano. Otra de las doctrinas que diferencian a los testigos de Jehová del cristianismo tradicional es su postura sobre el infierno y el castigo eterno. Según sus creencias, los impíos y aquellos que no forman parte de su organización no serán condenados a un castigo eterno, sino que simplemente dejarán de existir. Para ellos, la idea de un infierno de tormento perpetuo no es compatible con la naturaleza amorosa de Dios. Sin embargo, al examinar las Escrituras, se observa que Jesús habló con claridad sobre la realidad del infierno. En Mateo 25:46, al referirse al destino de los justos y los impíos, declaró, «E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna». Aquí, Jesús emplea la misma palabra eterno tanto para describir la duración de la vida en la presencia de Dios como para la del castigo de los que lo rechazan. Si aceptamos que la vida eterna es perpetua, también debemos aceptar que el castigo eterno lo es. El libro de Apocalipsis, en varios pasajes, también confirma la existencia del infierno como un lugar de tormento consciente. En Apocalipsis 20:10, se describe como el diablo, la bestia y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego y azufre, donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Si bien el concepto del castigo eterno puede resultar difícil de aceptar desde una perspectiva humana, forma parte del mensaje bíblico y no puede ser descartado por preferencias doctrinales. Otro aspecto controversial dentro de la práctica de los testigos de Jehová es su método de evangelización agresiva. Son ampliamente conocidos por su labor proselitista, en la cual dedican gran parte de su tiempo a visitar hogares y difundir su mensaje. Para ellos, esta práctica es un mandato bíblico basado en Mateo 28:19, donde Jesús instruyó a sus discípulos a id y haced discípulos a todas las naciones. No obstante, la forma en que llevan a cabo esta misión muchas veces carece de equilibrio y de gracia. Su acercamiento suele estar basado en una imposición doctrinal, en lugar de una presentación amorosa del Evangelio. En lugar de invitar a las personas a conocer a Dios con un mensaje de gracia y verdad, a menudo enfatizan sus propias interpretaciones doctrinales y el rechazo a otras creencias. La Biblia enseña que la evangelización debe ser guiada por el amor y la sabiduría. En Colosenses 4:6, se nos exhorta, «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno». Es importante compartir el mensaje del Evangelio, pero debe hacerse con respeto, amor y fidelidad a la palabra de Dios,
sin recurrir a métodos coercitivos ni a manipulaciones doctrinales. Otro punto crítico dentro de la estructura de los testigos de Jehová es su jerarquía organizacional. En su estructura eclesiástica, existe un cuerpo gobernante centralizado que tiene la autoridad absoluta para dictar doctrinas y prácticas que todos los miembros deben obedecer sin cuestionamiento. Esta jerarquía establece normas rigurosas sobre la vida de los testigos de Jehová, incluyendo restricciones en cuanto a la participación en actividades políticas, la aceptación de transfusiones de sangre e incluso la relación con personas fuera de su organización. Sin embargo, la Biblia enseña que cada creyente tiene acceso directo a Dios a través de Jesucristo. En Hebreos 4:16, se nos anima: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El cristianismo no se basa en una estructura humana autoritaria, sino en una relación personal con Dios, guiada por el Espíritu Santo y fundamentada en la palabra. A pesar de que los testigos de Jehová mencionan a Jesús y afirman seguir la Biblia, sus doctrinas y prácticas se apartan significativamente del cristianismo tradicional. Su rechazo a la divinidad de Cristo, su enseñanza sobre la salvación limitada, su negación de la cruz y del infierno, así como su estructura jerárquica, demuestran que siguen un camino doctrinal distinto al de la fe bíblica. El apóstol Pablo advirtió con firmeza sobre aquellos que predicaran un evangelio diferente. En Gálatas 1:8, declaró: «Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». Este mensaje es un llamado a cada creyente a buscar discernimiento y apegarse a la verdad de la Escritura, sin dejarse llevar por enseñanzas que no están alineadas con la palabra de Dios. La verdad del evangelio no cambia con el tiempo ni con interpretaciones humanas. Es responsabilidad de cada cristiano mantenerse firme en la fe genuina, confiando únicamente en Cristo para la salvación y buscando siempre la guía de Dios a través de su palabra. Otra de estas religiones es la Iglesia de la Unificación, también conocida como los Moonies, fundada en 1954 por San Myung Moon en Corea del Sur. Este movimiento se presenta como una corriente cristiana, pero al examinar sus creencias a la luz de la Biblia, es evidente que se aparta de la verdad bíblica. Desde tiempos antiguos, la Escritura advierte sobre la necesidad de discernir los espíritus, para comprobar si verdaderamente provienen de Dios. En 1 de Juan 4:1, se nos insta a probar cada enseñanza, porque no todo el que dice hablar en el nombre del Señor es un verdadero siervo suyo. San Myung Moon afirmaba ser el nuevo Mesías, asegurando haber recibido una revelación especial para completar la misión que, según él, Jesús no logró concluir. Sin embargo, el mensaje central del Evangelio establece que Cristo cumplió plenamente su propósito redentor en la cruz. Sus últimas palabras antes de entregar su espíritu fueron: «Está consumado», declarando así que la obra de salvación estaba completamente realizada. La afirmación de Moon de que era necesario un nuevo Mesías contradice de manera directa la enseñanza bíblica. Desde los primeros días del cristianismo, los apóstoles dejaron en claro que no hay otro medio de salvación fuera de Jesucristo. En Hechos 4:12, Pedro testifica que no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Esto significa que no existe una segunda oportunidad ni un nuevo enviado para restaurar a la humanidad, porque la obra de Cristo fue perfecta y suficiente. Otro aspecto central de la doctrina de la Iglesia de la Unificación es su creencia de que Moon y su esposa fueron los verdaderos padres de la humanidad, encargados de traer una nueva línea de descendencia pura para corregir el supuesto error original. Según esta enseñanza, el pecado original fue de naturaleza sexual, y por ello, Moon tenía la misión de purificar a las generaciones venideras a través de bendiciones matrimoniales. Esta idea, sin embargo, no tiene respaldo en la Biblia. El relato del Génesis explica que el pecado entró en el mundo debido a la desobediencia de Adán y Eva, al quebrantar el mandato divino y comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. En ningún momento la Escritura señala que la caída de la humanidad fue de carácter sexual, ni que la solución se vendría a través de matrimonios bendecidos por un líder humano. La Biblia es clara al enseñar que la única forma de purificación y redención es por medio de la sangre de Cristo. En 1 de Juan 1:7, se afirma: «La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado». Además,
Mon enseñaba que Jesús fracasó en su misión porque murió crucificado antes de casarse y engendrar descendencia. Según su perspectiva, si Cristo hubiera tenido la oportunidad de formar una familia, habría establecido una nueva humanidad sin pecado. Sin embargo, esta afirmación distorsiona el propósito fundamental del ministerio de Jesús. La Biblia deja en claro que la razón principal de la venida de Cristo no fue establecer una familia terrestre, sino ofrecer su vida como un sacrificio redentor. En Mateo 20:28, Jesús mismo declara que su propósito era dar su vida en rescate por muchos. Si su intención hubiera sido casarse y procrear, Él lo habría declarado explícitamente. No obstante, toda la Escritura apunta a su papel como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La negación de la cruz como el centro del plan de salvación revela una desviación grave de la verdad cristiana. Desde tiempos apostólicos, la cruz ha sido el símbolo supremo del amor y la gracia de Dios, pues en ella Cristo llevó sobre sí el castigo que merecía la humanidad. En Filipenses 2:8, se nos dice que Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cualquier doctrina que minimice la importancia del sacrificio de Cristo se aparta de la enseñanza bíblica y debilita la fe en la redención. Pero la Iglesia de la Unificación no solo distorsiona el papel de Jesús, sino que también impone un control absoluto sobre sus seguidores. Esta organización exige una lealtad inquebrantable, promoviendo la obediencia ciega a sus líderes y estableciendo matrimonios arreglados para sus miembros. Quienes buscan recibir sus bendiciones espirituales deben hacer grandes contribuciones económicas, lo que se asemeja a las prácticas de los fariseos en tiempos de Jesús, quienes imponían cargas pesadas sobre el pueblo sin mostrar misericordia. Cristo, en contraste, enseñó que su yugo es suave y su carga ligera. La verdadera fe cristiana no se basa en imposiciones humanas, sino en una relación personal con Dios, donde el creyente es guiado por el Espíritu Santo y no por reglas arbitrarias dictadas por hombres. Sin embargo, uno de los aspectos más preocupantes de la Iglesia de la Unificación es su esfuerzo por unificar todas las religiones bajo un solo sistema, con Mon como la figura central de esta supuesta unificación. Aunque la unidad entre los creyentes es importante, la Biblia advierte contra la mezcla de doctrinas que pueden desviar a las personas de la verdad. Jesús fue claro al afirmar que Él es el único camino a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. El cristianismo auténtico no puede ser diluido en un sincretismo religioso donde todas las creencias sean vistas como equivalentes. En Colosenses 2:8, se nos advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, llamándonos a permanecer firmes en la doctrina verdadera. El peligro de esta visión de la unificación religiosa es que compromete la pureza del Evangelio, permitiendo que las falsas enseñanzas se infiltren y aparten a las personas de la verdad de Dios. A lo largo de los años, la Iglesia de la Unificación ha estado envuelta en escándalos, manipulaciones financieras y controversias, lo que evidencia que sus fundamentos no están en Cristo. Jesús enseñó que los verdaderos y los falsos profetas se conocen por sus frutos. Una religión que se caracteriza por la explotación, la mentira y el abuso de poder no refleja el carácter de Dios. La fe genuina se manifiesta en el amor, la justicia y la obediencia a la palabra de Dios, no en la sumisión a un líder humano. Frente a estas realidades, es fundamental que los creyentes tengan discernimiento al evaluar cualquier movimiento religioso que afirme seguir a Cristo, pero que, en la práctica, distorsione su enseñanza. El apóstol Pablo advirtió sobre este peligro en 2 de Timoteo 4:3, diciendo: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. El llamado para cada creyente es examinar las enseñanzas con un espíritu crítico, comparándolas siempre con la Biblia y orando para que Dios nos conceda sabiduría y discernimiento. Solo así podremos permanecer fieles a la verdad del Evangelio y evitar caer en doctrinas que, aunque atractivas en apariencia, en realidad nos alejan del verdadero propósito de nuestra fe: vivir para la gloria de Dios y seguir a Jesucristo como el único Salvador. Otra de estas religiones es la ciencia cristiana, fundada por Mary Baker Eddy en 1879, se presenta como un movimiento que emplea terminología cristiana,
pero introduce una interpretación completamente distinta del mensaje del Evangelio. Sus seguidores sostienen que la realidad material no es más que una ilusión y que la verdadera existencia es exclusivamente espiritual. Esta perspectiva, sin embargo, contradice directamente las Escrituras, que presentan el mundo físico y el mundo espiritual como partes igualmente reales de la creación de Dios. Desde el primer versículo de la Biblia, se establece claramente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La idea de que la materia no existe es completamente ajena a la revelación divina, y al negarla, se pone en duda la misma obra del Creador. Uno de los pilares más controvertidos de la ciencia cristiana es su enfoque respecto a la enfermedad y la sanación. Sus enseñanzas afirman que las enfermedades no son reales, sino simplemente ilusiones provocadas por la mente humana. Según esta creencia, la única cura verdadera proviene de la comprensión espiritual, lo que lleva a rechazar el uso de tratamientos médicos convencionales. En lugar de acudir a médicos, los adeptos confían exclusivamente en la oración para tratar cualquier dolencia. Si bien es cierto que la fe y la oración son poderosas herramientas de sanación, como señala Santiago 5:15, la Biblia no prohíbe el uso de la medicina. De hecho, Lucas, uno de los colaboradores más cercanos del apóstol Pablo, era médico, lo que demuestra que el ejercicio de la medicina no está en contra de la voluntad de Dios. A lo largo de las Escrituras, se puede ver que Dios puede obrar tanto por medios sobrenaturales como naturales, permitiendo que la humanidad descubra recursos y tratamientos médicos para aliviar el sufrimiento. El rechazo de la ciencia cristiana a la medicina pone en grave peligro la vida de sus seguidores, ya que se les desalienta a buscar ayuda médica, incluso en casos de enfermedades graves. Esta postura no solo contradice la enseñanza bíblica, sino que puede derivar en tragedias innecesarias. Jesús mismo demostró compasión por los enfermos y nunca enseñó que debían negar su condición física, sino que los sanó con poder divino. Otro aspecto problemático de la ciencia cristiana es su interpretación del pecado y el sufrimiento. Según sus doctrinas, el pecado no es real, sino simplemente un error en la percepción de la humanidad. De acuerdo con esta creencia, el mal y el dolor no existen realmente, ya que todo lo que Dios creó es perfecto. Esta visión puede parecer atractiva en un primer momento, ya que sugiere que el sufrimiento es solo una ilusión, pero ignora por completo la realidad del pecado y sus consecuencias. La Biblia es clara al afirmar que el pecado es una realidad que afecta a toda la humanidad y que su entrada al mundo trajo la muerte consigo. En Romanos 5:12, se nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si el pecado fuera solo una ilusión creada por la mente, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera en la cruz. Sin embargo, su sacrificio fue real y fue el precio que pagó para redimir a la humanidad. El hecho de que Jesús haya entregado su vida, prueba que el pecado es un problema serio y no simplemente un concepto erróneo. Mary Baker Eddy, la fundadora de la ciencia cristiana, escribió un libro titulado Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras, que sus seguidores consideran esencial para comprender la Biblia. Sin embargo, la palabra de Dios no necesita ningún libro adicional para ser entendida. Jesús mismo declaró en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La Biblia es suficiente para revelar la voluntad de Dios y el camino a la salvación. El problema con cualquier doctrina que afirme que se necesita un texto adicional para interpretar la Biblia es que pone en riesgo la autoridad de las Escrituras, abriendo la puerta a interpretaciones erróneas. La revelación de Dios ya ha sido dada y cualquier enseñanza que sugiera que la Biblia no es suficiente desvirtúa el mensaje de Cristo. Uno de los puntos centrales de la ciencia cristiana es su visión sobre Jesucristo. Según sus seguidores, Jesús no era Dios encarnado, sino simplemente un maestro iluminado que logró descubrir la verdadera naturaleza espiritual de la existencia. No obstante, esta creencia contradice completamente el testimonio de las Escrituras. El Nuevo Testamento declara en repetidas ocasiones que Jesús es Dios. En Colosenses 2:9, el apóstol Pablo escribe: «Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad». La divinidad de Cristo es un aspecto fundamental del cristianismo. Si Jesús fuera simplemente un maestro con gran sabiduría,
su sacrificio en la cruz no tendría ningún valor redentor. Solo siendo Dios mismo pudo pagar el precio del pecado por toda la humanidad. Otro punto de gran controversia dentro de la ciencia cristiana es su enseñanza sobre la resurrección de Cristo. Sus seguidores creen que la resurrección no fue física, sino simplemente una manifestación del dominio del Espíritu sobre la materia. Sin embargo, la resurrección literal de Jesús es un pilar fundamental de la fe cristiana. Pablo escribió en 1 Corintios 15-14, «Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe». La resurrección fue un evento real que fue atestiguado por muchas personas y constituye la base de la esperanza cristiana en la vida eterna. Negar la resurrección física de Jesús mina la esencia del Evangelio y priva a los creyentes de la verdadera promesa de Dios. Otro aspecto peligroso de la ciencia cristiana es su énfasis en la mente como fuente de transformación. Aunque la renovación de la mente es importante, como señala Romanos 12:2, la fe cristiana no enseña que el pensamiento humano tenga el poder absoluto de cambiar la realidad. En la Biblia, el poder para transformar la vida no está en la percepción del individuo, sino en Dios mismo. El problema del pecado y del sufrimiento no puede resolverse con pensamiento positivo, sino con arrepentimiento y sumisión a la voluntad de Dios. Pensar que la mente humana es suficiente para superar cualquier problema sin la intervención de Dios es una forma de autosuficiencia que aleja a las personas de la fe verdadera. Ante todas estas enseñanzas, es esencial que los cristianos tengan discernimiento al evaluar doctrinas que parecen cristianas, pero que distorsionan la verdad del Evangelio. En 2 de Timoteo 3-5, se nos advierte sobre aquellos que tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. El cristianismo auténtico no necesita filosofías humanas ni reinterpretaciones. Jesús nos dejó su palabra y en ella encontramos todo lo necesario para vivir en comunión con Dios. La única fuente de verdad es la Biblia, y cualquier enseñanza que intente reemplazar o reinterpretar su mensaje con ideas ajenas debe ser examinada con mucho cuidado. La fe genuina se basa en Cristo, en su sacrificio, en su resurrección y en su palabra. Solo al permanecer en la verdad del Evangelio podremos vivir una vida plena y verdadera delante de Dios. Otra de estas religiones es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que tuvo su origen en el siglo XIX dentro del movimiento milerita en los Estados Unidos. Desde sus inicios, se ha caracterizado por su fuerte énfasis en la observancia del sábado como día sagrado y en la expectativa constante de la inminente segunda venida de Cristo. A pesar de que muchas personas la consideran parte del cristianismo, existen doctrinas dentro de esta iglesia que han sido objeto de debates y cuestionamientos tanto por estudiosos de la Biblia como por líderes religiosos de diversas denominaciones. Por ello, surge la necesidad de analizar hasta qué punto sus enseñanzas están en conformidad con la doctrina bíblica. El apóstol Juan advirtió sobre la importancia de probar los espíritus para verificar si realmente provienen de Dios. Este llamado implica la necesidad de examinar con detenimiento cualquier enseñanza religiosa, evaluándola con discernimiento y con un amor genuino por la verdad. Es bajo esta premisa que surgen cuestionamientos sobre algunos de los principios fundamentales de la Iglesia Adventista, pues ciertas doctrinas difieren significativamente de la enseñanza bíblica tradicional. Uno de los puntos de mayor controversia dentro de esta denominación es la autoridad otorgada a Ellen White, quien fue una de las fundadoras del movimiento adventista. Muchos de sus seguidores la consideran una profetisa inspirada por Dios, y sus escritos, como El Gran Conflicto y El Camino a Cristo, son ampliamente utilizados como referencias espirituales dentro de la Iglesia. Para los adventistas, sus enseñanzas son esenciales para interpretar correctamente la Biblia, lo que ha generado debates respecto a la verdadera fuente de autoridad en la fe cristiana. El cristianismo tradicional sostiene que la única fuente infalible de autoridad divina es la Biblia, como lo declara 2 Timoteo 3, 16-17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto significa que cualquier revelación adicional debe ser examinada con extremo cuidado para asegurarse de que no contradiga la palabra de Dios. La dependencia de escritos extrabíblicos, como los de Ellen White, ha generado preocupación en diversos círculos cristianos,
ya que podría desviar la atención de las Escrituras como la única guía infalible para la fe y la práctica. Otro tema que ha generado amplio debate es la doctrina adventista del juicio investigador. Según esta enseñanza, Cristo comenzó en 1844 un proceso de investigación de los pecados de los creyentes para determinar quién será salvo. Esta creencia se basa en la interpretación de Daniel 8 a 14, que menciona la purificación del santuario después de 2300 tardes y mañanas. Sin embargo, esta interpretación no es ampliamente aceptada dentro del cristianismo tradicional. La Biblia enseña que la salvación se recibe en el momento en que una persona pone su fe en Cristo y que, tras la muerte, sigue inmediatamente el juicio, sin necesidad de un periodo adicional de investigación. La idea de que Jesús sigue examinando los pecados de los creyentes para determinar quién será salvo puede generar incertidumbre y una falta de seguridad en la salvación, cuando la enseñanza bíblica afirma claramente que la salvación es un regalo de Dios basado en la fe en Cristo, no en méritos personales ni en una evaluación posterior de las obras. La observancia del sábado es otro de los pilares fundamentales de la fe adventista. Sus seguidores creen que el sábado sigue siendo el día sagrado instituido por Dios, y consideran que su observancia es una señal de fidelidad a Él. Argumentan que Dios estableció este día de descanso desde la creación y que su carácter sagrado no ha cambiado. Sin embargo, quienes critican esta doctrina señalan que el Nuevo Testamento no ordena que los cristianos guarden un día específico como obligatorio, pues la verdadera adoración es un acto continuo del corazón y no está limitada a un día en particular. Colonienses 2, 16 a 17 declara que nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Además, Jesús afirmó ser el Señor del sábado, lo que indica que la verdadera relación con Dios no depende de la observancia de un día específico, sino de una entrega genuina a Cristo. La alimentación es otro de los aspectos que distingue a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sus miembros siguen restricciones dietéticas basadas en Levítico 11, lo que les lleva a evitar el consumo de ciertos alimentos considerados impuros, como la carne de cerdo y los mariscos. Aunque es innegable que una alimentación saludable tiene beneficios para la vida, la enseñanza del Nuevo Testamento deja claro que ningún alimento es impuro por sí mismo. En Romanos 14 a 14, el apóstol Pablo escribió: «Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es». Además, Romanos 14 a 17 enfatiza que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto significa que la verdadera fe no se basa en lo que se come o se deja de comer, sino en la relación con Dios y en la transformación del corazón. Si bien adoptar una alimentación sana es positivo, imponer reglas dietéticas como requisito espiritual puede llevar a un legalismo innecesario que desvirtúa la esencia del Evangelio, el cual está basado en la gracia y no en normas externas. Otro punto que ha generado controversia es la creencia de que aquellos que guardan el domingo como día de adoración, están sin saberlo, aceptando la marca de la bestia. Esta idea surge de una interpretación particular del libro de Apocalipsis, pero no existe un versículo claro en la Biblia que afirme que el domingo está relacionado con la marca de la bestia. Jesús nunca condenó la adoración en un día que no fuera sábado, y los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana, como se menciona en Hechos 20 a 7, lo que indica que el domingo fue un día común de culto en la iglesia primitiva. La enseñanza bíblica enfatiza que la salvación no depende de un día específico, sino de la fe en Cristo y en su obra redentora en la cruz. A pesar de estos puntos de controversia, es importante reconocer que la Iglesia Adventista enfatiza la necesidad de una vida de santidad y compromiso con Dios. Muchas de sus enseñanzas promueven valores cristianos como el cuidado del cuerpo, la expectativa del regreso de Jesús y el estudio profundo de la Biblia. Sin embargo, las diferencias en puntos teológicos esenciales han llevado a algunos estudiosos a preguntarse si su doctrina está completamente alineada con la enseñanza cristiana tradicional. El análisis de cualquier movimiento religioso debe hacerse con amor y respeto, sin prejuicios, pero siempre basándose en la verdad de la palabra de Dios. El apóstol Pablo exhortó a los creyentes a examinar todas las cosas y retener lo que es,
lo que significa que cada cristiano debe asegurarse de que su fe esté fundamentada en la verdad del Evangelio y no en doctrinas que puedan desviar del propósito central de la fe: seguir a Cristo y vivir para la gloria de Dios.